Buen día, buen día. Buen día a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Bueno, esta clase vamos a dedicarnos a resolver el examen, qué es lo que tenían que haber aplicado, qué conceptos y qué fórmulas corresponde aplicar en cada pregunta. Saquen una hojita, ustedes otra vez van a terminar los que han hecho mal, se van a dar cuenta lo que han hecho mal, qué resultados tenían que tener, así que cuando vamos corrigiendo ya van a saber su nota, ¿no? Por dónde más o menos se encuentra su nota. Saquen una hojita, van a volver a hacer el examen y me lo van a presentar al grupo de WhatsApp cuando terminen. Si se desconecta, se vuelven a conectar. Entonces, busquen sus formularios. Empezamos entonces. Anótense. Se ha aplicado test a 100 empleados. X es el test. X representa test. 100 empleados, número de empleados es FDI. ¿No es cierto? FDI. 100 empleados hay en total. Lo vamos a subir un poquito más arriba para que tengan todas las preguntas completas. Ahí está. Entonces, en el cuadro tienen el límite inferior del primer intervalo, que es 38. El límite superior del último intervalo es 80. Este es como el valor mayor y este es el valor menor. Entonces, cuando tienen el valor mayor menos el valor menor, pueden obtener su rango. El rango es la diferencia. ¿No es cierto? Entonces dice, complete la distribución de frecuencias. Esta tablita tienen que completar, tienen que poner límite inferior, límite superior. En su hojita, los que no hayan respondido, abran una columna, límite inferior, más a la derecha, límite superior tienen que tener. Abren una nueva columna, le ponen XY, marca de clase, XY, marca de clase. Esta columna que tienen es FDI minúscula, FDI minúscula. Copian entonces los valores. ¿Cómo lo vamos a obtener la tablita? Si ya tenemos el valor mayor menos el valor menor, tenemos su rango. La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. C, que significa amplitud, es igual al rango sobre 7, sobre el número de intervalos, que son 7. ¿Cuánto da 80 menos 38? Esa diferencia dividido entre 7. Ahí tienen la amplitud, que es constante. Entonces, de 80 le van restando la amplitud, lo que les haya dado. Van anotando como límite superior, menos la amplitud, van anotando, menos la amplitud. De ahí va a ir saliendo. Acá hay una incógnita, el F3, no hay el F3. Pero tienen el total de empleados, son 100 empleados en total, 100 empleados, solo tienen que despejar. Saben que ustedes F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6 más F7 es igual a 100, a N, 100 que vale N. Entonces solo tienen que despejar, van sumando todo esto que tienen ahí y despejan el F3 y van a encontrar cuánto es su valor que falta ahí. Entonces una vez que tienen el cuadrito, el B, ustedes van a contestar. Determine el test promedio. Dice promedio, están en la unidad 3, medidas de tendencia central. Todo lo que es promedio están en la unidad de medidas de tendencia central. Dice que calculen el test promedio para la mayoría. Está el concepto mayoría. Si dice promedio para la mayoría, ¿qué fórmula han utilizado de medida de tendencia central? ¿Algún alumno puede contestar? ¿La moda? La moda, está correcto. El concepto, como dice mayoría, la moda. Así es como tienen que ir identificando el concepto. Si está claro el concepto, van a su formulario, no hay por dónde se pierdan. La moda, por lo tanto, ahí tienen que calcular, la moda. Inciso C, otra vez. ¿Cuál es el test promedio? Seguimos en el mismo tema, medida de tendencia central. Ahora vamos a buscar algún otro concepto que nos ayude a terminar de entender. El promedio que obtuvo la mitad de los empleados.
¿Qué promedio corresponde al promedio que lee para la mitad? Para la mitad. ¿Algún otro alumno? La mediana. La mediana, correcto, la mediana se aplica ahí. Está bien, ese es el concepto. ¿Por qué? Porque dice para la mitad. Inciso D. ¿Cuál es la dispersión de los test para los empleados? ¿Qué fórmula han utilizado ahí? Como dice dispersión, están en el tema, en la unidad, medidas de dispersión. Medidas de dispersión. En medida de dispersión se calcula la varianza y la desviación estándar. Dispersión significa desviación estándar. Desviación típica quiere decir, cuando ya le sacan la raíz cuadrada. Entonces, primero tienen que calcular la varianza, después que calculen la varianza, calculan la desviación estándar. Para calcular la varianza tienen que sacar la media aritmética primero. Si no tienen la media aritmética, no van a poder calcular, ¿no es cierto? Ya, entonces la varianza, su formulario, el que corresponde es la varianza. Inciso E. ¿Cuántos empleados tienen el test comprendido entre 54 y 65? Está diciendo. En los intervalos tienen que ver dónde cae 54. Al medio del límite inferior superior, dónde cae 54. Con la reglita de 3 simple, amplitud y FDI tienen que trabajar. Con amplitud y FDI. ¿No es cierto? A 54 encuentran su XY con amplitud, C y FDI minúscula. Luego 65, otra vez vuelven a ver en qué intervalo cae 65. Vuelven a calcular otra regla de 3 con amplitud y FDI para 65. Y le van sumando lo que queda al medio, los FDIs que están al medio, más lo que han calculado a cada extremo, ¿no? Regla de 3 simples. Con amplitud y con FDI se trabaja. Hicimos en la clase. El inciso F. ¿Cuántos empleados tienen el test menor a 50? Si dice menor, si hay 50 exacto acá en los intervalos, si hay 50, entonces pueden utilizar la frecuencia acumulada descendente. Si no hay 50 exacto, pueden seguir utilizando la regla de 3 simple, amplitud y FDI, igual va a salir. Y como dice menor, todo lo que es menor tiene que ir sumándole su FDI. La G. ¿Cuántos empleados tienen menor al 60%? Al 60%. Entonces, ahora les está pidiendo el HDI. Con el HDI tienen que trabajar la regla de 3 simple. Si hay exacto 60%, entonces, ¿cuántos empleados? Están tratando de ver el FDI. ¿Cuántos FDIs hay? Hasta el 60%. Hasta el 60% en la frecuencia relativa. Si no hay 60% exacto, igual trabajan con la regla de 3 simple para encontrar. Pasamos a la pregunta 2. ¿Qué entiende usted por estadística? Dice, distribución de frecuencias, dispersión, desviación de la mediana. Los conceptos, la idea que tengan ustedes tienen que responder ahí, ¿no? Los conceptos de ustedes, nada de memoria, lo que entienden en sus palabras. 3. La pregunta 3. Las ventas de una compañía en expansión han aumentado de 4 millones de dólares en el 2016 a 8 millones en el 2017 y a 12 millones en el 2018. Obtener la proporción promedio de aumento, proporción promedio de aumento. Estamos en promedios, en medidas de tendencia central y tienen solo dos datos, XY que es 4 y X1 es 4 y X2 12 millones, ¿no? Son dos X que tienen. Los años no interesan. Está diciendo que del año 2016 al 2017 aumentó de 4 a 8 millones. Entonces, X1 es 4, X2 es 8 y X3 es 12. Hay 3 valores para X. Por lo tanto, son promedios. Tienen que buscar una fórmula que responda a datos no agrupados. ¿Qué promedio para datos no agrupados? No agrupados.
¿Cómo se van a dar cuenta? Ahí dice, obtener la proporción promedio de aumento. Proporción promedio de aumento es como tasa de crecimiento. Cuando dice proporción promedio de aumento, que significa lo mismo que tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, ¿a qué fórmula corresponde utilizar conceptualmente? ¿Algún alumno que lo haya resuelto? A la media geométrica. La media geométrica. Todo lo que es tasa de crecimiento, proporción promedio de aumento, significa media geométrica para datos no agrupados. ¿Está correcto? Esa es la fórmula que corresponde. El 4. Una ama de casa va a 3 almacenes diferentes a comprar maní. En el primer almacén, el costo es de 10 bolivianos. El costo es de 10 bolivianos. Por libra. Una libra vale 10 bolivianos en el primer almacén y compra un equivalente a 500 bolivianos, dice. En el segundo almacén, el costo es de 10 bolivianos la libra y compra el equivalente a 1000 bolivianos. En el tercer almacén, el costo es de 20 bolivianos la libra y compra 1500 bolivianos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Son son datos agrupados. Les está dando X y FDI, XY y FDI. El problema está en determinar cuál es X. El que es X, la pregunta siempre está refiriéndose a X, a la variable, El FDI es las veces que se repite. ¿Está bien? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el precio promedio por libra? Entonces, los costos, costo de 10 bolivianos por libra, ese es el X1. El FDI es 500. El FDI 1, 500. En el otro, el X es 10 también, 10X. Y el FDI es 1000. El X3 es 20 y el FDI 1500 está diciendo. Entonces, ¿qué van a utilizar ahí? Está sencillo, ¿no es cierto? La media aritmética. Ya, resuélvanlo en una hojita, resuélvanlo ahora. Van a terminar de aprender la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Otra vez están reforzando, están terminando de aprender. Entonces vamos a dar algunos puntos para ayudar a los que están mal. Los que lo han hecho bien, igual, vuélvanlo a hacer, ¿no es cierto? Manera de practicar. Entonces, sí se reconozcan su formulario, siempre tienen que tener su formulario. Y una vez que se desconectan, se vuelven a conectar. Si ya lo terminan, no hay ningún problema, se pueden desconectar y lo envían al WhatsApp del grupo, Son 12 alumnos que están participando. Entonces tengo que recibir 12 exámenes que están resolviendo. Ya, pueden continuar entonces. Háganlo. ¿Ya? O la foto nomás. Sí. Sí, pueden sacarle foto y le envían. Sí.